es el tercer y el último grupo. A ver, vamos con la siguiente PPT, licenciado, por favor. Sí. Ok. Apaguemos los audios, por favor. Recordemos eso para evitar cualquier tipo de interferencia. Ok, iniciemos. Vamos a ver ahora el trastorno de la personalidad por evitación. Ahora, ¿cuál es el trastorno de la personalidad por evitación? En este tipo de trastorno las personas pues tienen intensos sentimientos de inadecuación, se adaptan en forma inapropiada, evitan situaciones en las que puedan ser evaluados negativamente, ¿no? Acá lo que vamos a ver, apaguemos el micro, listo. Dentro de las características vamos a ver que tienen una sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo, sentimiento de ser inadecuado, de ser inferior o incluso de ser desagradable para los demás. Evasión, perdón, de las actividades laborales que implican contacto interpersonal, ¿no? No les gusta de repente elaborar en un ambiente pues lleno de personas, lleno de gente, interactuar con ellas, simplemente porque los intimida, ¿no? Inhibición, timidez y el aislamiento en el plano social, evitar las actividades nuevas o reunirse con extraños. También tienden a tener una timidez extrema en situaciones sociales y en relaciones también personales, temor a la desaprobación, a pasar vergüenza o a hacer el ridículo. ¿Ok? Aquí no solamente estamos viendo que son personas que no les gusta interactuar con su entorno, sino que más que ello tienen pues ahí un tema como que de un temor, un miedo, ¿no? A qué va a pasar, un miedo a cómo van a reaccionar los demás, la creencia de que no solo lo que no quiero entablar una relación con los demás porque o me siento cómodo allí o de repente no quiero exponerme a la crítica, sino también un tema de pensar de que son inadecuados, de que son inferiores, de que los demás pues son superiores, de que los demás sí pueden hacer las cosas, de que ellos tienen una incapacidad o incluso de que son desagradables para el resto. Entonces estamos viendo que allí hay un pensamiento muy fijo, ¿no? Hay un patrón establecido de pensamiento. Ahora, son muy tímidos, se aíslan dentro de un plano social, evitan las actividades nuevas. Estas personas pues evitan hacer de repente actividades que no estén dentro de lo cotidiano para ellos, simplemente por el temor de cómo va a reaccionar el entorno, ¿no? Del temor de que de repente los demás le puedan hacer un comentario desagradable o los puedan mirar de una manera o simplemente a que ellos mismos, como se consideran incapaces o se consideran inferiores, puedan hacerle ridículo. Entonces estamos viendo que son ahí patrones muy marcados. Siguiente, por favor, licenciado. Trastorno de la personalidad dependiente. ¿Ok? Este es un estado mental en que las personas dependen demasiado de los otros para satisfacer sus necesidades, emociones y también sus necesidades físicas, sus necesidades no solo emocionales, sino también físicas. Ahora, ¿cuáles son las características que los definen, por así decirlo, para poder reconocerlos? Dependencia excesiva de los demás y sentir la necesidad de que alguien los cuide, ya una conducta sumisa o apegada hacia los demás, temor a tener que cuidarse, a defenderse, si lo dejan solo. Falta de confianza en sí mismo, necesidad de consejos excesivos, de la confirmación de los demás para tomar incluso decisiones de poca importancia. Incluso el hecho de decir cómo me he visto el día de hoy, necesitan consultarle a alguien y que alguien los valide, no pueden tomar decisiones propias. ¿Ok? Dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos solo debido a la falta de confianza en sí mismos. Ya acá estamos viendo de que también tienen una desconfianza en su capacidad, ¿no? Dificultad para expresar desacuerdo con los demás por temor de la desaprobación, tolerancia hacia los tratos abusivos o inadecuados, incluso cuando existen otras opciones. ¿Pero por qué los toleran? Porque ellos conciben o creen de que esa actitud o que esa, vamos a decir, ese trato, esa situación, ellos se la merecen. Ellos están ahí. Tienen de repente otras opciones en las que pudieran irse, pero no, ellos prefieren estar o quedarse allí. ¿Por qué? Porque creen de que ellos se merecen esa situación en concreto. ¿Ok? Necesidad urgente de comenzar una relación cuando ha terminado otra, no pueden estar solos. O sea, vamos a decir, son personas que si de repente tuvieron una relación amorosa y terminan con su pareja, inmediatamente buscan estar con alguien más.
sin detenerse a pensar de si es viable, de si es lo mejor para ellos, de si los va a afectar. No, ellos solamente no quieren sentir el hecho o la situación de sentirse pues solos, ¿no? Abandonados, porque para ellos la soledad es lo peor que existe. Entonces tienden a estar en relaciones poco saludables simplemente por el hecho de no quedarse solos. Vamos con la siguiente, por favor, licenciado. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Las personas que están angustiadas debido a pensamientos recurrentes, no deseados o incontrolables, o que se sientan de repente impulsadas a repetir comportamientos específicos, pueden tener un trastorno obsesivo-compulsivo. Ahora, ¿cuáles son estas características que de repente pudieran definir este trastorno de la personalidad? Preocupación por los detalles, el orden y las normas. Son personas que no pueden transgredir normas o que de repente les gustan ciertas cosas de cierta manera porque así es que debe ser. Perfeccionismo extremo, que genera de repente una disfunción o una angustia cuando no se logra la perfección. Por ejemplo, sentirse incapaz de finalizar un proyecto porque no se puede cumplir las propias normas estrictas, ¿no? Deseo de controlar a las personas, las tareas, las situaciones, las actividades, incapacidad para delegar tareas. Son personas que de repente se cargan de mucho trabajo y tienen de repente a alguien para delegarlo, tienen de repente a alguien para dejarle una parte del trabajo, pero el solo hecho de no tener el control sobre esa parte los desequilibra. Entonces prefieren cargarse de todo antes de delegar algo o antes de repente pensar que otra persona lo puede hacer porque no tienen el control y están pensando de que esta persona no lo va a hacer con el mismo perfeccionismo que lo pueden hacer ellos. Negarse a reunirse con amigos o hacer actividades placenteras debido a un compromiso excesivo con el trabajo, con un proyecto. Son personas muchas veces, por así llamarlo, los workaholics o los adictos al trabajo. Muchas veces también pasa con estas personas. ¿Por qué? Porque no pueden dejar de hacer o dejar de trabajar por el hecho de un sentido de responsabilidad un tanto distorsionada, ¿no? Tienden a pensar de que si ellos no hacen algo o si se alejan del trabajo están siendo mediocres o están siendo pues personas que no están cumpliendo con los patrones establecidos. Incapacidad para desechar objetos rotos o inútiles. ¿Ya? Rigurosidad y obstinación son muy, vamos a decir, inflexibles en cuanto a lo moral, en cuanto a la ética, a los valores, y tienen un estricto control mezquino del presupuesto y de los gastos, ¿no? Tienden a veces a ser un poco tacaños. Vamos con la siguiente, licenciado. Ok, aquí vamos con la parte del trastorno por el uso de sustancias. Básicamente acá lo que nos dice que es definido como un conjunto de síntomas ya psicológicos, cognitivos y conductuales como consecuencia del uso continuo de una sustancia. Es una patología que afecta a personas de ambos sexos, aunque principalmente a varones, por un estudio, por diversos estudios estadísticos, y de todas las edades, pero en especial entre los 15 y los 34 años de edad. El conocimiento de los factores implicados dentro pues, del trastorno por uso de sustancias es de vital importancia, tanto para mejorar el conocimiento básico como para el desarrollo de nuevos tratamientos más eficaces que contribuyan a la prevención de recaídas. Ok, entonces estamos viendo que en el trastorno de repente por uso de sustancias hay de repente pues marcado un tema tanto de género, de repente de edad, ¿no? Pero para conocer mayormente pues estos factores explicativos, biológicos y psicosociales, se debe a pues a temas implicados dentro de una problemática en específico. ¿Ya? Y este conocimiento hasta la fecha es un poco, vamos a decir, escaso. ¿Ya? Vamos con la siguiente, por favor, licenciado. Ok. Un modelo problemático de consumo de sustancias que provoca deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses son: se consume la sustancia con frecuencia en cantidades superiores durante un tiempo prolongado o más prolongado a lo previsto. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados, por así decirlo, de abandonar o de controlar el consumo de sustancias. Se invierte mucho más tiempo en las actividades necesarias para consumir la sustancia o para recuperarse de sus efectos. Ansias o un poderoso deseo o necesidad incluso de consumir la sustancia, ¿no?
consumo recurrente de la sustancia que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, en la escuela, en el hogar, consumo continuado de la sustancia a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes, ya sea de manera recurrente o de manera, pues, vamos a decir, no tan continua. El consumo de la sustancia provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o incluso de ocio. Ya el consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Se continúa el consumo de la sustancia a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico, ¿ok? Ya sea persistente o poco recurrente, probablemente causado o en este momento pues exacerbado por la sustancia. Ahora, la tolerancia definida por alguno de los siguientes hechos. A, una necesidad, a consumir cantidades cada vez mayores de la sustancia para conseguir la, vamos a decir, intoxicación o los efectos deseados. Y B, un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de la sustancia. Abstinencia manifestada por alguno de los siguientes hechos: presencia del síndrome de abstinencia característico por la sustancia y se consume la sustancia o algún tipo similar para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia como tal. Ahora, con frecuencia, tras el, por así decirlo, llamado fracaso terapéutico de ciertos pacientes pues drogodependientes, encontramos una patología psiquiátrica que va pues por debajo, por así decirlo, ¿no? Su abordaje constituye en la actualidad uno de los aspectos fundamentales de los programas asistenciales, que ustedes pues ya han podido de repente ver, ¿no? Entonces, en este tipo, vamos a decir, de situaciones, pueden ocurrir por una elevada prevalencia, por su significado en relación al pronóstico y por su complejidad a la hora de establecer un diagnóstico y de elaborar un programa terapéutico. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a la tan llamada patología dual. Ya, ¿qué es una patología dual? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Más o menos esto constituye una nueva entidad clínica, por así decirlo, que resultaría de la mezcla de un trastorno psiquiátrico y un trastorno por abuso de sustancias, pudiendo diferenciar tanto su curso como su pronóstico de los síndromes psiquiátricos pues clásicos, que ya en este momento hemos estado viendo los trastornos, y necesitando asimismo de un abordaje específico. Según diferentes estudios, hasta el 80% de adictos tendrían un diagnóstico psiquiátrico no relacionado con el abuso de sustancias. Ya aproximadamente quizás el 50% de repente de ellos, de los pacientes con trastorno de uso de sustancias, tienen al menos un diagnóstico de trastorno de la personalidad, más o menos yéndonos entre un 46% para los alcohólicos, un 65-68% para los dependientes, ya sea, por ejemplo, opiáceos, y estas cifras pueden alcanzar hasta el 71% en el caso de programas de prescripción de heroína. Ok, vámonos con la siguiente PPT, por favor. Ok, justamente estábamos hablando de eso, ¿no? De la patología dual. ¿Qué es la patología dual? Acá vemos que se denomina pues patología dual a la coexistencia entre un trastorno por uso de sustancias, que ya lo habíamos visto que es, y un trastorno mental, especialmente de la categoría de patología psicótica y afectiva. La patología dual se halla asociada a problemas clínicos, a problemas sociales incrementados, a los que pueden darse de repente ante la presencia de un trastorno, ¿sí? A ver, cuando estamos hablando de una patología dual, vemos que hay pues una prevalencia de repente superior al 50% de encontrar unos factores explicativos para la misma. Es una tarea sumamente complicada, puesto que en ella se hayan implicados los factores biológicos, sociales, psicosociales, por el progreso, vamos a decir que esto implica en el desarrollo del individuo, ¿ok? La personalidad en este caso es caracterizada por una elevada búsqueda de sensaciones, vamos a decir, intensas o de impulsividad,
ambos rasgos característicos pues, del trastorno por uso de sustancias y considerados un factor de riesgo para el inicio del consumo y vamos a decir, la peor respuesta al tratamiento. De la misma manera se percibe pues unas dificultades para tolerar la frustración, de repente hay una baja persistencia, características asociadas a un trastorno mental, la presencia de la esquizofrenia, especialmente en algunos casos clínicos de dualidad en comparación con la depresión. Esto es para llamarlo como un ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a las estrategias de afrontamiento que se puede utilizar, en su mayoría son estrategias pues que pueden estar centradas en las emociones, de repente en muchos casos de ellas centrados en ver la viabilidad, el tiempo de cómo es que este individuo se puede ir recuperando. También observamos un mayor deterioro en la calidad de la vida de los pacientes duales, tanto en un plano físico como mental, con mayores de repente pues interferencias en la patología de su vida diaria y unas expectativas futuras de recuperación pues un tanto menores. En la actualidad, para simplificar todo esto que les estaba explicando, de repente no podemos hablar como tal de basándonos en un manual, ya como les he mencionado el DSM o como les he mencionado pues el CIE, no podemos hablar de repente de una personalidad adictiva rotulada como tal, pero es probablemente en las llamadas personalidades impulsivas, dramáticas e hipermotivas recogidas del grupo B del DSM que hemos estado viendo justamente, donde se encuentran representadas la mayoría de estos pacientes, es decir, en personalidades antisocial, límite o borderline, narcisista o histriónica. ¿Por qué? Porque estos nos plantean en ocasiones grandes dificultades de conducta y el establecimiento y mantenimiento de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente borderline se caracteriza por la inestabilidad afectiva, la presencia frecuente de disforia, de repente es ansioso, es irritable, la ideación paranoide, la cual es transitoria relacionada con el estrés o con los síntomas disociativos graves, la impulsividad, la inadaptación a las reglas, la alteración entre, vamos a decir, posiciones extremas en comportamientos vamos a decir, autoritarios, tentativas de suicidio o automutilaciones. Todo eso es un borderline y estamos viendo que ahí cumple con varios de los patrones establecidos. El paciente antisocial, como ya lo habíamos visto haciendo una recapitulación, muestra un comportamiento impulsivo, irritable, agresivo, una inestabilidad social y personal, ausencia de culpabilidad, porque como lo habíamos mencionado, no tiene un raciocinio en de decir que se siente arrepentido, ¿ok? Y no de repente no se adapta a las normas sociales, no acata reglas, no acata normas. El histriónico se caracteriza por la búsqueda de repente constante de atención, el egocentrismo, la dramatización, la respuesta emocional exagerada. Y finalmente, pues el narcisista tiene una gran dificultad a la autocrítica, ¿no? Reforzado por la negación de la realidad, la intolerancia, las frustraciones, la poca empatía y una actitud arrogante, ¿no? La cual puede dificultar de repente algún tipo de relación en gran medida. Entonces, la sintomatología de los trastornos de la personalidad se complica cuando existe un consumo concomitante de sustancias, o sea, un consumo pues recurrente, un consumo en paralelo, pudiendo desencadenar otra de repente, por así decirlo, cascada sintomatológica secundaria y complicar un cuadro clínico primario. Es por eso que les decía al inicio, no podemos mezclarlas, pero cuando ya existe una dualidad hay que ver de manera muy cuidadosa en qué momento se están juntando y en qué momento podemos hablar pues de una patología dual, ¿no? Ahora, con frecuencia nos encontramos pacientes afectados de trastornos graves de la personalidad que son dependientes a varias sustancias. Este consumo provoca aún una nueva comorbilidad psiquiátrica que va a desestabilizar de manera, vamos a decir, intensa y de manera constante, de alguna manera, esta parte, ¿no? El consumo de tóxicos cuya utilización crónica pues da lugar de repente a otro tipo de trastornos. Este aspecto en particular complejo es el medio de repente pues en el cual los drogodependientes están de repente pues en este medio, ¿no? Donde la dependencia, el abuso a drogas es una realidad que complica enormemente la labor de la rehabilitación de los adictos, ¿ok? A ver, vamos con la siguiente PPT, por favor, licenciado. Ahora, con el tipo de tratamiento, para ya ir finalizando. En el tipo de tratamiento, ¿cuáles son las
de repente, vamos a decir, caminos que se puede tomar dentro de la terapia conversacional o la psicoterapia. Puede ayudar si es que pues se podría establecer relaciones más cercanas, una forma modificada de terapia cognitiva conductual, puede ayudar pues a cambiar las creencias, los comportamientos problemáticos, porque estábamos viendo que en muchos de los trastornos hay creencias, hay patrones establecidos, hay maneras de pensar que ya tienen preconcebidas. Entonces, de repente en la psicoterapia y con la terapia cognitivo-conductual se pueden modificar ciertas partes de la conducta. ¿Ok? La terapia grupal, un objetivo del tratamiento individual puede ser participar en un entorno de grupo en el cual pues pueden interactuar con otras personas que también estén practicando nuevas habilidades interpersonales. Con el tiempo, la terapia grupal también puede brindar una estructura de apoyo y mejorar sus habilidades sociales. Hemos visto que en algunos de los trastornos pues es poco viable para ellos interactuar en grupo, ¿no? Les cuesta de repente interactuar o sentirse cómodos en un grupo. Entonces, si de repente nos lanzamos a un entorno el cual es de alguna manera normal, les va a ser mucho más difícil, pero si interactúa dentro de un grupo, vamos a decir de ayuda, en el cual él sabe que no solamente él está pasando por un problema, sino todos allí, de repente puede ayudarlo y puede mejorar sus habilidades sociales. Y obviamente, pues el tratamiento farmacológico, ¿no? Si existe un medicamento específico para tratar, por ejemplo, el trastorno esquizoide de la personalidad, algunos medicamentos pueden ayudar con problemas como la ansiedad o como la depresión. Ok. Ok, licenciado, vamos con la siguiente PPT. Creo que esto ya es la parte de las casuísticas. Aquí sí voy a necesitar la participación. Disculpa, Noelina. Dígame, licenciado. Me gustaría de repente hasta ahí para ir a las casuísticas, porque las casuísticas las leí, son muy interesantes. Me gustaría de repente, si es que hasta ahí alguien de los participantes tiene alguna pregunta para poder responder. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Por favor, con confianza. Preguntas. Si no tienen preguntas, algún comentario, por favor. Doctor, el tratamiento farmacológico siempre tiene que ir de la mano con un tratamiento cognitivo-conductual para una mayor eficacia, o a veces basta solamente con uno. Noelina. Ok. Ahí está. Ok. Bueno, en este caso, si estamos hablando de un trastorno en el cual sí es necesario, como lo estábamos viendo, ¿no? En el último ejemplo, no hay de repente un medicamento específico para el trastorno de repente esquizoide, no hay un medicamento que de repente... Como nos una terapia de psicología con una familia y... Noelina, tu audio, por favor, disculpa. Ok, audio, listo. discúlpame. No, no se preocupe, licenciado. Como lo estaba mencionando, ¿no? Como estábamos viendo en el ejemplo, de repente no hay un medicamento específico para un tipo de trastorno, pero hay trastornos en los que sí, vamos a decir, hay cosas subyacentes de que sí los pueden ayudar. De repente un trastorno está acompañado de depresión, está acompañado de un grado intenso de ansiedad, entonces vamos a necesitar un medicamento de por medio. Esto no implica que esta persona no pueda llevar un tratamiento, ya sea, pues, en este caso, una terapia, una psicoterapia o una terapia grupal, ¿no? Siempre es mejor llevar las dos de la mano. Ojo, todo esto de manera prescrita, ¿no? En este caso, si ya estamos hablando de medicamentos, recordemos que solo un psiquiatra puede prescribir un tipo de medicamento si es necesario. Entonces, si estamos viendo de que por allí necesitamos, o la persona, en este caso el individuo, necesita un tratamiento farmacológico, se le va a recetar, pero de igual forma también puede llevar. No es obligatorio, obviamente, hay personas que de repente solamente van a necesitar terapia, ya sea cognitivo-conductual o de algún otro tipo de enfoque, y no es necesario que lleven tratamiento farmacológico, pero si hay una afección de la cual sí necesitamos de alguna manera, vamos a decir, regular de manera química, hay que hacerlo. ¿Ok? Creo que ya respondí esa pregunta. Sí. Mauricio, te escuchamos. Buenas noches. Mauricio, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí. Mi pregunta es que si los fármacos no crean una autodependencia al individuo que está
en proceso de recuperación. Ok. Cuando estamos hablando de fármacos prescritos, justamente regulados por un especialista, en este caso, pues, por un psiquiatra, estamos hablando de que él tiene que saber el contexto general de lo que está viviendo, en este caso, el individuo. Si tiene un antecedente de trastorno por uso de sustancias, el tratamiento tiene que ser muy específico y de una manera muy especial para cada individuo. Ok, en este caso, cuando hablamos de regulación, es justamente eso, que se respete, vamos a decir de manera muy estricta, los parámetros y las cantidades en las que va a tomar este tipo de fármaco o este tipo de tratamiento, de pastillas, lo que sea, el paciente, ¿no? Sin de repente consumir más de la dosis adecuada, más de lo que se está especificando. Ahora, que necesita un control, sí. Muchas veces, si es que el paciente no está internado, si es que el paciente está dentro de un entorno pues, de familia o un entorno que lo cuida, tiene que necesitar una regulación, ¿no? Si es que él en caso no se puede regular, justamente para evitar eso. Más aún si estamos hablando de personas que tienen pues, un trastorno por uso de sustancias. Es por eso que el especialista, en este caso el psiquiatra, que es el que va pues recetar todo este tipo de tratamiento farmacológico, tiene que conocer toda la situación del paciente, todo el contexto, todo su cuadro clínico. No se puede de repente escapar ningún tipo de situación o ningún tipo de antecedente porque es de vital importancia, porque sí, o sea, si no se controla podemos generar allí un tipo de vamos a decir, de dependencia, algún tipo de sustancia. Gracias, Noelina. Bien, listo, vamos a continuar con las casuísticas, Noelina. Listo, licenciado. Como mencionaba, necesito ahora participantes por allí. Voy a leer el caso número 1. Básicamente lo que necesito que hagan acá es escuchar el caso. Ustedes ya han escuchado, han participado, han visto cuáles son los trastornos de personalidad. Ya cada caso demuestra que tiene un trastorno de personalidad. La tarea es de que los participantes descubran qué trastorno de la personalidad es de acuerdo a las características que yo voy a mencionar dentro del caso. ¿Ok? Vamos a pasar a leer el caso número 1. Ok, acá tenemos un paciente de género masculino de 42 años, está desempleado. ¿Cuál es su motivo de consulta? La pareja del paciente narra: él no trabaja, mantiene un estilo de vida sedentario y evita contacto social. Según refiere el paciente, evita que ella tenga algún tipo de contacto social. Recibe llamadas continuas por parte del paciente con la finalidad de saber de qué es lo que está haciendo en cada momento, ¿no? O para que le diga qué tiene que hacer ante la toma de decisiones cotidianas. Tiene continuas crisis de ansiedad y de agitación cuando no sabe qué es lo que ella está haciendo, ¿no? Incluso ha llegado a fingir enfermedades para llamar su atención. El paciente se encuentra en remisión debido a un abuso del consumo de alcohol, salió de rehabilitación hace un año. La pareja menciona de haber amenazado con finalizar la relación, puesto que no soporta su actitud y teme que él regrese a consumir alcohol. Por otra parte, el paciente refiere no saber explicar lo ocurrido, lo define como una pérdida de control. Verbaliza tener miedo a que ocurra algo y que no puede enfrentarse a ello, ya que su pareja lo abandone. Entonces, ahí tenemos el caso, han podido escuchar las características. Ahora necesito que algún participante me diga qué trastorno él cree que podría estar presentándose en este momento. Doctor, ¿se pudiera tomar la palabra? Sí, por favor. Sí. Alfredo Saavedra, por favor. Por el rasgo en el que dice que, según refiere, el paciente evita tener contacto social, pareciera ser del grupo medio excéntrico, pero tiene una característica que me parece medio celotípica. La necesidad constante de saber dónde está ella o qué está haciendo, pero por otro lado también me parece que tiene un posible trastorno de la personalidad histrónico, ¿no? Por la búsqueda constante de atención. Ok. ¿Algún otro participante más? Sí, señorita, muy buenas noches. Bueno, Alberto le saluda, Ecuador, Guayaquil.
Bueno, viendo el caso número 1, ahí podemos ver algunos tipos de trastornos de personalidad, no solamente uno. Podemos ver el casillero casillero A, donde hay personas que son introvertidas, falta de ausencia en las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? También podemos ver un trastorno son introvertidos, también podemos ver, está en el grupo C, lo que es la evitación, tendencias a evitar relaciones con demás personas. Podemos ver también en el grupo, ¿cómo es? En ese grupo, del grupo C, es muy temerosa la persona, ¿sí? Es muy temerosa. También es muy llamativa, también es histriónica. O sea, podemos darnos cuenta que hay diferentes tipos de trastornos de personalidad, casillados en el grupo A, en el B y en el C. Están entre los 3 grupos, están ahí. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? Una pregunta. ¿Pueden ser solamente un trastorno, uno o dos? Pueden ser los que ustedes consideren. Necesito en este momento que ustedes analicen. Si ustedes me dicen que hay 3, pues en este caso susténtenme porque hay 3. Si hay 1, porque hay 1. Necesito saber sus opiniones nada más. Ya. ¿Alguien más, Entiendo. chicos? Rosaura Silva manifiesta a Noelina de que es evitacional y dependiente. Ok, muy bien. Bruno Parodi, ¿me escuchas, Bruno Parodi? Bruno Sí. Parodi, Sí, por favor, apaga tu audio, por favor, mi estimado hermano. Apaga tu audio para prendido, por favor. ¿Alguien más desea participar, por favor? Doctora, buenas noches. Giovanni Serrano, levantaste la mano. Te escuchamos, Giovanni. Bien, yo pienso que es una enfermedad dual, tiene un trastorno dual entre evitativo y obsesivo compulsivo. Ok. Muchas gracias. Creo que... doctora, Dígame. yo creo Dígame. que es un trastorno esquizotípico. Ok. Ok, muy bien. Muchas gracias. Creo que la señorita Rosa Solórzano te había hablado también. Sí, doctora, buenas noches. Sí, yo le iba a decir, yo estaba viendo el trastorno evitativo al inicio del paciente porque no trabaja, evita contacto social, ¿no? Ujú. Y también dependiente porque está muy pegado a su pareja, ya, o Ujú. sea, de una forma normal ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Creo que ya sería todo. Ok, muy bien. Yo, presente. A ver. A ver, en mi opinión mía, yo creo que es el trastorno histriónico de la personalidad. Ujú. Ok, muchas gracias. Ok. Muy bien. A ver, Juan Carlos ha levantado la mano. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos Buenas primero con Juan noches, Carlos doctora. y Buenas luego noches. vamos con Mauri. Sí, por favor. A ver. Juan Carlos, por favor. Muchas gracias. En mi punto de vista, yo creo, ¿no? Y que está el trastorno de personalidad dependiente, ¿no? Ya que acá el paciente refiere, ¿no? Que tienen miedo a perder a su pareja, ¿no? Y tienen miedo a enfrentarse a aquella situación, ¿no? Entonces, hace rato mencionaba usted, ¿no? Que el trastorno de la personalidad dependiente, ¿no? Es el estado mental que la persona depende demasiado de otro para satisfacer sus propias necesidades emocionales y físicas. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con Mauri, por favor. Buenas noches, doctora. Considero que hay una situación dependiente del paciente y de pronto no sé si
puede caer en el plano de la depresión por la situación de que se encuentra desempleado y eso le conlleva también al aislamiento, ¿no? El aislamiento de su personalidad y la dependencia de la pareja, ¿no? Es mi opinión. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, antes que todo, gracias por la participación de cada uno. Licenciado, dígame si es que seguimos con el mismo enlace o nos vamos al tercer enlace. Vámonos al tercer y último enlace, por favor, Noelina, si serías tan amable, por favor. Ok, listo, ¿Sí? listo. Vámonos, chicos, con el tercer y último enlace para ver también el caso número 2, por favor. Vamos con el tercer y último enlace.